Agradecido a mi Señor y Salvador Jesucristo por este momento maravilloso que Él nos regala, en que podemos compartir su bendita palabra. Y es allí precisamente en donde yo quiero iniciar esta reflexión con una introducción para ver el contraste de lo que en realidad nosotros podemos vivir y lo que nosotros podemos también disfrutar, por lo que Dios tiene un propósito en nuestras vidas. El título de esta reflexión es Confía en Él. Pero y voy a iniciar mencionando precisamente de que existen ciertos sentimientos y emociones que producen malestar en nuestras vidas, por lo que debemos controlar y no dejarnos de influenciar tanto por lo que vemos o escuchamos, en especial de algunas personas que, a pesar de no seguir un camino de rectitud y armonía con sus semejantes, les va bien, en especial en el área financiera. Y esto produce impaciencia y en ocasiones también envidia, quitando la paz de la persona que lo está sintiendo. Entonces, ¿qué es lo que esto pasa? Que no se queda solamente allí, sino que también corre el riesgo de que se lo lleve a situaciones mucho más trágicas, por lo que se debe adoptar medidas inmediatas y totalmente contrarias para que controle toda esta situación, enfocando nuestros sentimientos a lo positivo y beneficioso. Tal es así que de la situación por la que nosotros estamos viviendo a nivel mundial, yo leía una declaración por alguien que es considerado una de las personas más millonarias del mundo. Y esta persona menciona una frase que me llamó la atención. Y dice, se acerca una nueva crisis. ¿Cómo una persona con tanto dinero puede hablar de crisis? Y es allí precisamente que nosotros tenemos que darnos cuenta que sin ser los millonarios como este señor, sin tener todo el dinero que este señor tiene, nosotros no nos debemos dejar influenciar por la crisis. Es hora que nuestro enfoque debe cambiar en la confianza de que todo estará bien a pesar de las circunstancias. Con o sin dinero, con o sin millones, con o sin trabajo, sin ver exactamente de cómo nosotros hoy estamos, pero confiando en Él. Y es precisamente esta frase que nosotros vamos a repetir una y otra vez, confiando en Él. Pues tenemos las promesas de nuestro Creador, que lo único que anhela es bendecir nuestras vidas y que nosotros seamos de bendición. Para lo cual es necesario acudir al manual de vida que nuestro Padre Celestial nos ha entregado, y es su bendita palabra. Yo quiero referirme hoy al Salmo 37 y vamos a leer los 5 primeros versículos. Salmo 37, verso 1 dice: No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba seca serán pronto cortados, y como la hierba verde se secará. Y el versículo 3 declara: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él
te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Hasta aquí la palabra de Dios. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Como realicé esa introducción, y ese es el problema, que entre el versículo 1 y 2 está precisamente lo negativo, lo malo, lo perjudicial, lo que nos puede afectar si nosotros nos dejamos influenciar por lo que pasa a nuestro alrededor. Mas si comenzamos poniendo en práctica en nuestras vidas a partir del versículo 3, entonces, ¿qué es lo que sucede? Recuerde esto, confía en Él. Esta no puede ser únicamente una lectura, ni solamente memorizarnos. Debe ser nuestro estilo de vida, aplicando cada palabra a nuestra manera de vivir para disfrutar de cada segundo que Dios nos está otorgando. Sí, hay crisis, hay problemas, hay dificultades, hay necesidades, hay enfermedad. Mire, nosotros no podemos negarlo eso. Pero lo importante aquí es la confianza en Dios. No solo nos hace vivir bien, también nos permite dar. Tal vez también nos permite entregar. También nos permite ser generosos y provocar hacer el bien. ¿Qué es lo que en realidad a uno le provoca hacer el bien? La confianza en Dios. Porque así dice su bendita palabra. Confía en Jehová y haz el bien. Entonces, ese debe ser nuestro sentir, nuestro vivir. ¿Por qué? Pues no hay crisis para un verdadero cristiano. Escuche esto, por favor. No hay crisis para un verdadero cristiano. Hay Cristo en su corazón. La confianza en Dios hace posible lo imposible. La confianza en Dios nos transforma. La confianza en Dios hace que nuestras vidas tengan sentido. Porque al entregar con confianza, hará que acontezca lo inesperado. Al entregar, al dar, al compartir con confianza en el único y verdadero Dios, hará que acontezca el milagro. Sí, le aseguro, y porque la palabra de Dios también lo declara, mejor es dar que recibir. La confianza en Dios nos hace que nos deleitemos en Él, que nos alegremos, que seamos felices, no por lo que nos está ocurriendo, sino porque sabemos que nuestro Dios tiene el control y Él nos está bendiciendo en medio de la dificultad. La confianza en Dios es lo que en realidad anhela nuestro corazón. Y esto se convierte en algo real. Repito, la confianza en Dios nos hace que nos deleitemos en Él y que todo lo que anhela nuestro corazón sea una realidad. ¿Qué está anhelando usted? ¿Qué está poniendo en su corazón? ¿Cuál es el deseo profundo? ¿Cuál es ese buen deseo que está en su corazón? Esto se hará realidad. ¿Por qué? Porque yo confío en mi Dios. En los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento, dice Albert Einstein.
Repito esta frase: en los momentos de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Una frase de Albert Einstein. Y es así. En los momentos de crisis, en el momento de dificultad, ¿sabe qué? Lo más maravilloso es que nosotros imaginamos, creamos, hacemos cosas inesperadas, cosas que nunca ni siquiera pudimos pensar que lo podíamos hacer. Y es así, en medio de toda esta crisis, en medio de todos estos problemas, han surgido personas con ideas maravillosas y que hoy las están poniendo en práctica, y ha sido precisamente la herramienta para que puedan salir adelante. Así que el momento de crisis es el momento en que nosotros tenemos que ser innovadores, aplicar esa imaginación que Dios nos ha dado, pero confiando en Él. Pues en el momento de crisis se convierte en una persona útil. En el momento de crisis se convierte en una persona innovadora. En el momento de crisis se convierte en una persona benefactora, una persona que ayuda y que es de gran bendición para los que no tienen y necesitan de esa ayuda. Por lo tanto, hoy recuerde, sin importar lo poco que usted tenga, usted puede ser de gran bendición si confía en Él. Todos nosotros debemos ser parte de ese propósito de Dios, en que nosotros podamos ser las manos, que nosotros podamos ser los pies de nuestro Dios, que nosotros podamos ser el instrumento, el canal de bendición para todas aquellas personas que realmente están en crisis. Recordemos que a través de la confianza se produjeron maravillosos milagros. Recordemos de la confianza de los padres de Moisés. Está escrito allá en Hebreos 11:23 y lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios: fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. ¿Qué estamos viendo aquí? Exactamente que los padres de Moisés confiaron en Dios. ¿Por qué? Ellos vieron la oportunidad, no la crisis. ¿Por qué? ¿Cómo reaccionaría otra persona? Indicando, si tengo este problema, si el rey mandó matar a todos los niños recién nacidos, ¿para qué van a ser mi hijo? Pero ellos no pensaron de esa manera porque confiaron en Él. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. ¿Sabe qué? Esto es lo que debemos nosotros adoptar en nuestras vidas. No importa la crisis, no importa las malas noticias, no importa la situación por la que esté pasando. Crea que hoy Dios le ha dado una nueva oportunidad, le ha regalado algo fuera de lo común. Ellos pudieron ver un gran futuro, ellos pudieron apreciar algo maravilloso de parte de Dios en esa crisis, en ese problema, en esa situación tan lamentable. ¿Por qué? Porque confiaron en Él. Confía en Jehová y haz el bien. Recuerde, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ellos lo que pudieron hacer, y dése cuenta el riesgo que corrían. Durante 3 largos meses tenían a su niño allí escondido, y luego
fue utilizado por Dios de una manera maravillosa que todos nosotros ya lo sabemos. Entonces, sabía que algo tienen en esta situación. ¿Sabía usted que realmente si hizo con los padres de Moisés, hoy también puede hacer en su vida? ¿Sabía que si ellos adoptaron una manera diferente de proyectar las cosas, de ver un futuro diferente, es por qué? Porque nosotros también podemos hacerlo porque confiamos en Él. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Sabía que algo tienen en común el miedo y la fe? Parecía contradictorio. Repito la pregunta. ¿Sabía usted que el miedo y la fe tienen algo en común? ¿Sí? ¿Y sabe cuál es eso? Que tanto el miedo y la fe creen en el futuro. Pero es aquí donde nosotros vemos, y por eso tomamos este versículo de Hebreos 11:23, en donde en medio de todo eso, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasó con los padres de Moisés? ¿Creyeron en el futuro? Claro que sí, pero la diferencia, y como le decía, las dos creen en el futuro, tanto el miedo y la fe, solo que el miedo cree en un futuro negativo y la fe cree en un futuro positivo. Los padres de Moisés creían en un futuro positivo porque confiaban en él. ¿Cómo está usted? ¿Cómo cree usted? ¿Cómo le está viendo el futuro? A veces uno cree y dice, ni siquiera creo de tener futuro. No, piense con la fe, porque la fe cree en un futuro positivo. ¿Por qué? Porque confiamos en Él. ¿Sabe que nuestra elección determina nuestra convicción sobre el futuro? Pienso que puedo hacer algo, lo haré. Pero si pienso que no puedo hacerlo, no lo haré. Entonces es nuestra decisión, es nuestra elección tener un futuro negativo, un futuro lleno de miedo o un futuro lleno de fe, porque confiamos en Él. Aleluya. No caigas en pánico. Llénate de fe y de esperanza, porque es allí cuando nosotros podemos ver también un futuro lleno de bendición. No te dejes llevar por la crisis. Confía en Jehová. Recuerde, entrega a Jehová tu camino. Entrega a Jehová tu futuro. Entrega a Jehová tus decisiones. Desecha el miedo y que permanezca la fe. Entonces dice, y confía en Él, y Él hará. Aleluya. Gloria a Dios. Con seguridad, después de esta reflexión, su vida cambiará, porque quien habló es Dios a nuestras vidas. Porque quien nos transmite a través de su bendita palabra las promesas que Él tiene para nosotros. Recuerde, nosotros debemos confiar en Él y Él hará. En el mismo Salmo 37, más adelante, declara una verdad, una experiencia, su vida misma el salmista, en donde menciona que durante su vida, así declara David en el versículo 25, Salmo 37, verso 25. Dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Sí se da cuenta entonces? Durante toda su vida, David no vio a un justo
desamparado. Él no vio a una persona que confíe en Dios que no haya recibido bendición. Él además dice que no solamente el que confía en Dios recibe un futuro lleno de bendiciones, sino que también su descendencia. Y aquí es precisamente donde nosotros debemos analizar si la fe cree en un futuro positivo. Yo, lleno de fe, estoy confiando en Dios. Mi vida será llena de bendiciones, pero sobre todo, mis hijos y los hijos de mis hijos no mendigarán pan. Aleluya. Dios está bendiciendo en nuestras vidas, pero recuerde, confíe en Él. Que el Señor bendiga poderosamente su vida y a toda su familia. Gloria a Dios.